En el día de hoy se cumplen 33 años de los crímenes de Alcácer, 33 años de esa noche del 13 de noviembre de 1992, cuando tres jóvenes de un pequeño pueblo de Valencia en Alcácer hicieron dedo para ir a una discoteca llamada Color y nunca más se las volvió a ver con vida. Quizás sea el caso más polémico y mediático de la historia de España, que sigue dividiendo la opinión pública. Aquel 13 de noviembre no solo marcó a la sociedad, también marcó a los medios de comunicación, que tuvieron graves tropiezos, fueron reconduciendo la manera de narrar la crónica negra, y para la gran mayoría es una historia ya mil veces contada, pero las nuevas generaciones quizás no conozcan ni comprendan la magnitud del caso de Alcácer. Hoy, 33 años después, las incógnitas persisten en la prensa, en los foros de internet o incluso en canales de YouTube, y todavía se investigan algunas pruebas cuyos resultados podrían esclarecer algunos cabos no aclarados. El 8 de febrero de 1993, Juan Madrid escribía en Cambio 16 un artículo llamado Aquel maldito Viernes 13, en el cual relataba los últimos días de las niñas de Alcácer en un relato que ponía en boca de Vanessa, una de sus mejores amigas. Vanessa aparecería citada también en el libro de Fernando Martínez Laínez, publicado 6 meses después, en noviembre del 93, en el capítulo Esther, diciendo: esa tarde las tres acompañadas de Vanessa, que también eran muy amigas, se fueron a eso de las 5:30 de los recreativos TAS a jugar a las maquinitas, pero en realidad debieron ir porque Miriam quería ver a Lea, que estaba jugando al billar. Bromearían un poco entre ellas y luego decidieron venir a casa. El artículo decía: muerte, muerte. Solo se habla de muerte, sabe usted, de cómo mataron a mis amigas, de cómo las enterraron y las viol, del sufrimiento tan grande que debieron pasar las tres, pobrecitas mías. ¿Usted se figura? Ellas venga a gritar al sitio donde las llevaron el Ricardo ese y otro y su amigo ese que llaman al inglés, que son dos hermanos, el Enrique y el Antonio, dos que tienen antecedentes por cosas de drogas, me parece. Bueno, mire usted, a mí me pasa como a todo el mundo, me pongo a pensar y a pensar, no paro. ¿Qué quiere usted que le haga? Yo soy así, fantasiosa. A mí en esto de la fantasía, de figurarme cosas, pues soy de lo que no hay. Como me dice mi padre, que siempre anda diciendo: anda Vanessa, hija, deja ya de fantasear, déjate de tanto cuento. O sea que me figuro cosas, pienso, ya lo ve usted, pienso en mis tres amigas dando gritos, llorando, con los ojos desmesurados por el terror, a lo mejor pensando que eso no les podía pasar a ellas. ¿Se las figura usted? Sí, yo sí me las figuro, las veo como si estuvieran delante, como si fuera usted. ¿Le cuento? Pues mire usted, se lo voy a contar desde el principio, desde que empecé con el diario, ¿sabe usted? El diario que hago yo todos los días, una costumbre que tengo de pequeña. Ya ve cómo soy, yo de pequeña, pero que muy pequeña, ya quería ser periodista, escribir en una revista o un periódico las cosas que van pasando y luego contárselas a los que no han estado allí, ¿me comprende? Qué tonta soy, claro que me comprende, me pongo a hablar y no paro. Yo es que creo que lo más bonito de esto del periodismo es precisamente lo de contar lo que se ha visto a los demás. Como le dije antes, contárselo a los que no han podido ir donde ocurren las cosas. Como todo el mundo no puede ir, los periódicos lo tienen que contar. Qué bonito es eso. Perdone, pero le estoy diciendo cosas que usted ya sabe. Pero es usted el primer periodista que conozco de verdad. Yo me sé toda la historia desde el principio hasta el final, pero todita. Que para eso la he ido apuntando en mi diario, para no olvidarme que las cosas, si se escriben, no se olvidan. Bueno, no sé por dónde empezar. Lo más difícil debe ser cómo empezar una historia, ¿verdad? Porque digo yo, ¿dónde empieza una historia? Pues yo voy a empezar desde el jueves 12 de noviembre. ¿Le parece bien? Vale, pues mire, ese jueves las 5 amigas que somos inseparables nos reunimos a que Miriam nos contara lo que le había pasado con el Lean. Y también lo de ese chico de su instituto que se conocieron en la acampada que hicieron hace poco. No sé si usted sabe que todas nosotras, las 5 amigas, tenemos un juramento, que es contarnos todo lo que nos pasa. Nos hemos jurado a decirnos la verdad, pero la verdad de la verdad. Y también nos hemos jurado que lo que nos contamos no se lo vamos a decir a nadie. Las 5 somos Esther, con H intercalada, que a ella le gusta así, Toñi, Desiree, Miriam y yo. Las 5 nos reunimos en mi casa para oír la radio de aquí, de Alcácer, que es muy buena para escuchar discos dedicados, y la sorpresa uno que iba a pedir Toñi, el disco de Peter Schilling, que a todos nos vuelve locas de lo guapísimo que es, y el tema Mayor Tom. Toñi habló con el locutor y le pidió el disco, y cuando lo puso, lo oímos. Miriam decía: «Jamía, qué tontas sois», y se reía, nos reíamos todas. 7 FM Stereo. Más gente a ese 126-0802. Buenas tardes. Hola, Hola, dime tu nombre. Tony.
Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien, ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? no sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí. venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Sealing, El Major Tom, sí. ¿no? ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí, a Ana, a Maya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye, y a ti. pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el Major Tom de Peter Sealing, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Hasta luego. La pandilla en realidad éramos Esther, Desi y yo, nosotras teníamos la relación más estrecha y luego estaban Toñi, Miriam e Isabel. Por otra parte, Toñi dedicaba el mayortón a Isabel, Miriam, Desi, a Ana, Amaya, Marisa, Melina y otras. Usted dirá que ¿por qué le cuento esto? Pero es que tenía mucha importancia con los crímenes. Verá usted, Miriam era la más mona de todas, sí, la más guapa. Para mí era guapísima y tenía un estilo que para qué. Ella hacía ballet en el instituto y quería ser bailarina. Con eso de la gimnasia del ballet se había puesto una figura de lo más mona. Era la única de todas nosotras que tenía novio, o sea, un chico que le gustaba y que él, pues, le gustaba a ella. El chico se llamaba Lean, bueno, le llamábamos nosotras así, en realidad se llamaba Leandro, tenía 18 años, era bastante guapo. Hacía pesas y karate y tenía unos pies grandísimos, me parece que gastaba el 45 el tío. Le sigo contando, Miriam decía, venga hijas, no riáis, no vale que me da no sé qué. Y eso le decía, verá por qué a Miriam le gustaba otro chico, como ya le he dicho, otro chico que no era su verdadero novio, el Lean. Y como ella era legal, pues se lo dijo a Lean, le dijo, mira Lean, lo siento mucho de verdad, pero he conocido a otro chico en la acampada del instituto y me gusta. Y es llamativo porque al otro día, o sea, el maldito viernes 13, Miriam andaba ya arrepentida de lo que había dicho a su novio y fue a verlo. Le dijo, estoy arrepentida, Lean, me gustas tú, el otro no. Y Leandro le contestó que vale, que muy bien, pero que tenían que hablar. Se hizo un poco el duro, como todos los hombres, pero ¿qué se le va a hacer, verdad? Es lo que digo yo, los hombres son así, no hay manera de cambiarlos. Eso fue lo que le dijo, pero voy a seguir. Le dijo, voy a estar en la disco, le comentó Lean. A la salida hablamos. ¿Se da cuenta? Ahí empezó todo, ¿lo ve? Quedaron en verse a la salida de la disco. Si no hubieran quedado, pues Miriam no hubiese ido y no hubiese ocurrido nada. No sé si se ha dado cuenta de lo que le acabo de contar. Miriam fue a Color a hacer las paces con Leandro. Yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? ¿A que sí? Usted se preguntará que... Muy bien, pero junto a Miriam fueron Toñi y Desiree. Pero claro, usted es un señor mayor, perdone. Y seguro que no sabe que nosotras vamos siempre juntas. Claro, figúrese una reconciliación y hacerla ellos dos solos, imposible. Yo quiero que se dé cuenta de que aquel viernes 13, si Miriam, Toñi y Desiree fueron a la disco, fue para que Miriam hiciera las paces con su novio. Y fíjese cómo son las cosas de la vida, que Leandro ni fue a la disco. Se hizo el duro y al final decidió no ir. ¿Se va haciendo una idea? Le voy a seguir contando cómo fue aquel viernes 13. Nosotras, o sea, Toñi, Desiree y Miriam y yo fuimos a eso de las 5:30 a los recreativos ZAS a hacer como que jugábamos a las maquinitas y a comer cortezas y saladitos, pero en realidad era para ver a Leandro, que se hacía su partidita de billar. Estábamos allí las 4 riéndonos, venga a reír y haciendo como que no mirábamos a Leandro. Allí estuvimos como una hora y decidimos irnos a ver a la pobre Esther, que estaba con gripe y no la dejaban salir de casa. Tengo que decir que Miriam se había puesto guapísima para ver a Leandro, camisa vaquera, pantalón estupendo, lavado, etcétera, sus zapatillas Adidas y su cazadora vaquera. Y para qué hablar del peinado que llevaba, una delicia de melena. Allí dentro Miriam le dijo eso de que estaba arrepentida y que en realidad le gustaba a él y no el otro chico. Como esto ya lo he contado, pues paso a otra cosa. Salimos de ZAS la mar de contentas, sin dejar de reírnos, diciéndole a Lean la suerte que tenía porque había recuperado a su novio, y las 4 derechitas nos fuimos a casa de la pobre Esther a decirle que lo que había pasado, para que se enterara, vamos. Merendamos, la madre bien en casa de Esther, se lo contamos todo, jugamos un poquito a las cartas, también a videojuegos, y Miriam, que estaba nerviosa por ir a la disco. Tan nerviosa que estaba que hasta llamó a su padre para que nos llevara en coche, y su padre le dijo que no, que estaba cansado.
Miriam no hacía más que mirar el reloj. Dijo: hija, vámonos ya, porfa. Y tan pesada se puso que a eso de las 7:30 pues se despide de Esther y de mí y se fue. Se fueron Toño y Desiree para acompañarla y yo me quedé con Esther, que su madre no la dejaba salir. Iban carretera adelante, la mar de contenta, riéndose como locas y haciendo dedo. Serían las 8 cuando Francisco y su novia, que es valenciana, recogieron a las 3 chicas y las dejaron en el cruce con Silla, al lado del puente, en la primera gasolinera. A Francisco no le hubiese importado llevarlas hasta la disco, ¿comprende? Francisco es buena persona. Lo que pasó es que le iba fallando el coche y lo quería llevar al garaje antes de que cerraran. Serían las 8:05. Tenían mucha prisa, pero tardaron media hora en llegar hasta el famoso último semáforo desde la casa de Esther. Y ellas, anda que te anda, carretera adelante sin dejar de reírse y los coches pasando y nadie que las cogía y ella venga a hacer autostop. Miriam loquita por encontrarse con Leandro. Antes tengo que decirle que en realidad no iban a la disco, iban a verse con Lean a la salida. La disco costaba 400 pesetas, un dineral. Entre las tres no juntaban las 1200 que costaba. Si no hubiese estado Leandro en la puerta, a lo mejor hubiese entrado sola Miriam, solo ella, para hablar con su novio, ¿entiende? A las 8:15 el José Antonio las ve. Sí, lo que oye, José Antonio pasaba por allí. Volvía con su Vespino por la carretera y las saludó levantando la mano. Fue el último que las vio con vida. Sí, el último. Ellas ya habían rebasado Picassent y marchaban por lo peor de la carretera, que es oscura y tétrica. 15 minutos después, los asesinos las cogieron haciendo autostop. Si es verdad lo que dicen las autoridades, el Miguel Ricard, un chico que conoce de vista a Miriam y que era muy mayor, como de 23 o 24 años, las paró en su coche, un Opel blanco la mar de bonito. A su lado iba uno de los hermanos Anglés, no sé si Antonio o Enrique u otro. Como las autoridades todavía no se han puesto de acuerdo en ese punto, pues yo no le digo ni que era él ni que no era. Desde luego Miguel Ricard era el que conducía, porque para eso el coche era suyo. Dentro del coche empezarían las bromas, que si qué contentas vais, que si os queréis venir con nosotros, que si en la disco no hay nada más que pipiolos, que nosotros somos tíos de verdad, que si venga tías, no seáis bordes. Total, que mis amigas dijeron que Nanay, naranjas de la China, que ellas iban a la disco, que por favor las llevaran allí. Y obviamente Miriam o Toñi o Desiree dijeron, ese no es el camino. ¿Por dónde vamos? Un momento. Y el coche que se mete por otro camino, un camino oscuro, un camino que llevaba a Casamata, a otro sitio que los hermanos Anglés habían utilizado para sus porquerías. Bueno, esto último me lo figuro, por lo que dicen sus amigos, los periodistas que están por aquí. Es que a lo mejor me equivoco, pero ellas ya iban llorando, suplicando que las dejasen, pero claro, no podían salir y el coche iba dando tumbos por los caminos del campo, por la oscuridad. Lo que llorarían ellas, ¿verdad? Yo le dije al principio que yo de bien pequeña quería ser periodista. Bueno, lo que más me fastidia es que los de las teles, por ejemplo, nos digan que tenemos como que comportarnos de una forma, que como en esos programas de público como el 1, 2, 3, solo ha faltado que nos digan ahora aplaudir, ahora ponerse tristes, ahora enseñar los carteles. Un poco lastimoso, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Yo pensaba que el periodismo era otra cosa. Hasta un plató han organizado en la asociación agrícola. Y como beben ustedes los periodistas, madre mía, mi abuelita, la del bar Carrión, me ha dicho que ha gastado cajas y cajas de cerveza. Y hablando de otra cosa, yo me pregunto cómo ese Miguel Ricard, que vive ahí al lado en Catarroja y que es camionero, es tan drogata y tan maleante él. Es tan maleante que tiene una hija a la que no ve y vive fuera de su casa. El Miguel Ricard vive con los hermanos Anglés, que son 8 y no tienen padre y que murió. La madre de esos chicos es brasileña y buena persona, pero Enrique y Antonio, esos son traficantes, dicen. Y el Antonio hasta es fugado de la cárcel psiquiátrica en Alicante, donde salió de permiso en marzo del año pasado, escapándose. Yo creo que Miguel Ricard y alguno de los hermanos Anglés conocían a Miriam, porque ella va al instituto de Catarroja, un instituto que llaman La Florida. Es casi seguro que la conocían y ya se había fijado en lo guapa y en lo mayor que parecía. ¿No cree usted? No quiero ni pensar en lo que le hicieron a las pobrecitas en la caseta, esa asquerosa que han encontrado en el campo. Ni pensarlo quiero. Ellas gritaban, se arrastraban por el suelo, pateaban y ellos vengan a decirles que eran unos tales y cuales. Que seguro que se lo hacían con todo el mundo, que eran unas puercas, eso dicen los tíos, ¿no? Que por qué no le iban a hacer con ellos. Y los golpes, venga a darle golpes y... Bueno, ellos a reírse, que era lo suyo, ¿verdad? Una risa muy grande que les tenía que haber entrado. Una diversión de noche de viernes. Las chicas estamos para eso, ¿no? Y las mataron. Un tiro en la nuca a cada una. Así no se chivan estas tías, pensarían.
Me los figuro allí de noche, echándose unas cervecitas, comiendo patatas fritas, unos bocatas, sopa de tomate, cigarrillos, medio borrachos los tíos, a lo peor hasta diciendo bromas, muy compañero de ellos, y mientras tanto los cuerpos de mis 3 amigas abrazados dentro de la moqueta azul. Lo demás ya lo sabe usted, que ha estado aquí y no se lo voy a contar, ¿para qué? Gabriel Aquino, el mielero, encontró la mano de Toñi con el reloj asomando, la mano putrefacta y descarnada, pero llevando su reloj, ese reloj tan bonito que tenía. Carbonera, sí, el de la funcionaria. Le ha contado a mi padre que cada uno pesaba como 12 kilos, las pobres. Una encima de la otra en un foso de 2 metros de largo por 1 de ancho y más de medio de profundo. Tenían solo huesos y piel, pero los señores forenses y ese otro señor Frontela, que es tan listo, ya han hecho las autopsias y lo han descubierto todo. Bueno, y lo más importante, el Miguel Ricard va a romper un parte médico y lo tira por ahí. No sé si en la caseta o en el campo, cerca de la tumba. El caso es que la Guardia Civil recogió los trocitos de papel, los reconstruye en los laboratorios y descubren el nombre. Hay que ver, parece mentira, como de peli policíaca. Y perdone si parece que me vuelvo frívola, pero es que es así. ¿Una caseta? ¿Una casamata en un búnker que protege un nido de ametralladoras? Y Vanessa termina diciendo: mire, ya no quiero hablar más de esto, me he cansado, la muerte ha entrado en Alcácer, la muerte, Dios mío, la muerte. Pero la pregunta es clara, ¿realmente existe Vanessa o es un recurso literario de Madrid para contar su historia? No figura en el sumario, no fue citada en el juicio y Toñi no la incluye en la lista de amigas a las que dedicó el Mayor Tom. El que la cite la Inés en su libro no es garantía de nada, porque parece haberse basado en el artículo de Madrid a la hora de escribir su libro. Si bien existen notables discrepancias. Según Madrid y Vanessa, las niñas van a la discoteca para que Miriam se encuentre con Leandro a la salida, pero según la Inés, Esther, las niñas van a Color porque a Toñi le gustaba José Antonio Cano Llàcer, una significativa diferencia bastante grande. Lo de Cano Llàcer no se sostiene si es verdad que se cruzó con ellas a la altura de la gasolinera y la saludó. Si van a Color es porque Toñi quería verlo. El paseo hasta la discoteca ya no tenía objeto. Es que realmente lo de Cano Llàcer parece que no se sostiene del todo si es verdad que se cruzó con ellas a la altura de la gasolinera y la saludó. Si van a Color porque Toñi quería verlo, el paseo hasta la discoteca ya no tenía objeto. Cano Llàcer se había marchado y además se estaba haciendo muy tarde. La novedad más destacada del artículo es el hecho de que Esther no fuera a la discoteca porque su madre no la dejaba salir, una hipótesis de la que se hablaba entre bambalinas para que ahora, gracias al artículo de Cambio 16, quedaba recogida en papel. Era poco probable que un adolescente como Esther se quedara en casa por una simple gripe, una gripe que por otra parte no había sido obstáculo para que fuera a Zas, a ver si estaban allí sus amigas, ni para que luego se acercara al ambulatorio para que le pusieran una inyección. Mientras tanto, tenemos que aceptar que Toñi había ido con sus amigas a la discoteca con una caries que le había destruido buena parte de una muela y una infección que ya había invadido el maxilar inferior. El deducir que no iban a la discoteca y que Toñi no tenía ninguna caries sería algo que solo podía hacer un conspiranoico, porque entonces resultaría que el maxilar no era el maxilar y nos meteríamos en un lío. Fernando García abre como cada día desde hace 1 año y medio la tienda de colchones que tiene en Catarroja. Un establecimiento situado prácticamente frente a la casa de la familia Anglés. Neusa Martins acaba su jornada laboral. Cada mediodía, la matriarca de los Anglés pasa por delante de la tienda de Fernando. La madre del asesino y el padre de una víctima obligados a cruzarse cada día. Igual que el destino cruzó trágicamente la vida de sus hijos hace 10 años. Se fue, pues como si estuviera viéndola. Como si estuviera viéndola. Me dijo: mamá, nos vamos. Mamá, me voy. Normal. Se iba y yo acababa de llegar del trabajo, igual que ahora. Yo trabajaba en la cooperativa. Y me dijo: me voy. Mamá, ahí está Toñi. Nos vamos, porque han llamado a la puerta. Y está esperándonos. Pero yo no sabía quién estaba esperándolas. Y era Miriam.
y tengo un recuerdo muy bonito de ella cuando se fue. La notícia ha caigut com una bomba. Esta vesprada trobaven els cossos de les 3 xiquetes d'Alcàsser. L'aparició trencava de colp totes les esperances que s'havien mantingut en peu des del passat 13 de novembre, quan desaparegueren camí d'una discoteca. ...24 horas después, la noticia había dado la vuelta al mundo. Alcácer se convirtió en un plató de televisión. Sé que lo estáis pasando muy mal, sé que estamos todos unidos en el dolor de las familias afectadas, pero yo creo que es que toda España está igual. Teníamos que venir aquí a vuestro pueblo porque no podemos hacer el programa desde Madrid. Yo creo que estáis de acuerdo. Los programas especiales se repetían en todas las cadenas. En Alcácer se encuentra Paco Lobatón, que va a hacer en nuestro espacio, y es muy importante que lo haga porque ha seguido desde muy cerca toda la historia de estas 3 niñas de Alcácer. Fernando García recorría toda España buscando apoyo popular. Pedía justicia y castigo ejemplar para los asesinos y violadores. Quería recoger 500.000 de firmas para conseguir el cumplimiento íntegro de las penas. Abordó muchos proyectos. El primero, construir un monumento que recordara a su hija y a las 2 amigas. 4 años de iniciativas que cambiaron su vida hasta convertirse en un auténtico padre coraje. La gente que resulta directamente afectada, como es el asesinato de un hijo, tiene varias maneras de enfrentarse a ese terrible duelo, a esa pérdida. Una de ellas es precisamente protagonizar pues una especie de movimiento o corriente que intente sacar algo positivo de aquello. Pero desde el punto de vista psicológico es claro que cuando una persona intenta modificar los acontecimientos, intenta hacer algo, intenta contribuir con su esfuerzo a que las cosas sean de otra manera, está intentando sanar, está intentando curar esa herida tan tremenda. En el día de hoy le han hecho una entrevista a Félix Ríos y ha hablado de las últimas pruebas que ha habido, pruebas forenses que ha autorizado la jueza y que siguen pendientes en este crimen. Se dice que llevan casi 4 años impulsando diligencias para actualizar el estudio científico del caso y su equipo ha propuesto al juzgado número 6 de Alcira una batería de pruebas forenses que nunca llegaron a realizarse en los años 90 y a los que la jueza ha dado luz verde en la actualidad. Según lo que explica el criminólogo Félix Ríos, actualmente están en los laboratorios pendientes de analizar recortes de la tapicería de los coches, análisis que aún no habían llegado y pelos que se habían encontrado en los vehículos, con el objetivo de saber si pudieran corresponderse o no a las niñas de Alcácer. Y posteriormente, en relación con la fosa de la Romana, aquel colchón que se encontró dentro, que había una serie de pelos y de fragmentos de pelo de los que tampoco se había analizado el ADN. También estaban vinculados a la fosa de la Romana y a la caseta del Borache, aquella guarida de Antonio Anglés. Había 2 guantes, uno que apareció en cada escenario, y dentro de dichos guantes hallaron 7 pelos en total, pero que nunca fueron analizados para ver si había algún tipo de correspondencia con los investigados, por lo que también el equipo de Ríos ha solicitado esa prueba. Pruebas que llevan muchísimo tiempo solicitadas y otras que decían que ya se iban a saber los resultados hace un tiempo y que a día de hoy no se sabe nada. Es verdad que este hombre dice que durante las autopsias que se realizaron en su momento a las víctimas se extrajeron pelos sin raíz del cuerpo y la ropa que llevaban. Algunos se analizaron en Santiago de Compostela, pero otros no llegaron a examinarse, por lo que también lo habían pedido hace unos años. Y es que además de las pruebas de los pelos hay otras que también hay que mencionar, como unas raspaduras que se realizaron sobre las manchas aparentemente de sangre en la caseta de la Romana. Un punto de especial interés, y es que ahí en el pasado no se buscó nada genético, ya que no se realizaban esos estudios, pero ahora no había pruebas que vinculasen directamente el crimen a lo que es la caseta de la Romana. Que en las fosas sí, pero en la caseta no hay nada.
Habría que imaginar que apareciese el ADN de una de las víctimas en alguna de esas manchas, estaría certificado que fue allí donde pudo haber ocurrido todo, y además también se podría situar físicamente a los autores en el lugar de los hechos y reforzar una posible acusación. El criminólogo Ríos, diciendo todo esto, subraya que tanto él como miembros de su equipo están convencidos de que las atrocidades que se cometieron ocurrieron muy posiblemente en La Romana. Y es que a la incertidumbre se suman los informes que se contradicen, pruebas que se desmontan y autopsias opuestas. Esto obviamente también forma parte de lo normal, entre comillas, en un procedimiento judicial. Algunos creen que aquella caseta era un punto de paso o incluso una simulación, y es que las teorías apuntan a una red de personas influyentes con políticos de por medio, decididos a grabar una cinta snuff, grabaciones que nadie habría visto salvo Juan Ignacio Blanco, escritor y periodista que siempre defendió la teoría de la red criminal. Junto al padre de una de las víctimas, Fernando García, circulaban las hipótesis de que aquel vídeo lo atesoraba un párroco y que habría sido guardado posteriormente por el Ministerio de Interior, algo que sería desmentido por una investigación. Por no hablar de la fuga de Anglés, que se presume que escapó, pasó por Portugal y embarcó hacia Irlanda. Nunca se encontró un cuerpo, aunque para variar volvieron a proliferar las llamadas que contaban haberlo visto en todo lugar y sitio. El otro día también hubo respuesta de Manu Jiménez del Rincón del Disidente a Mauricio Anglés. Él dijo que se estaba haciendo un circo y que iba a respaldarlo todo con informaciones de algunos medios de comunicación. Estuvo leyendo su comunicado que sacó hace unos días atrás y luego puntualizando algunas noticias de prensa en las cuales pues Mauricio estaba diciendo que estaba mintiendo o de dónde sacaba algunos dichos que él había comentado en su canal, que supuestamente comentó una noticia de Servimedia que en algún momento él llegó a sacar en un directo y por la cual creo que quería denunciarlo el propio Mauri. La noticia decía: el hermano pequeño de Antonio Anglés podría pasar 2 años en un centro de menores por haber apuñalado supuestamente a un joven. Hablaban ahí de Mauricio Anglés, esto es 27 de julio del 93 y él, bueno, le fue leyendo un poco todo esto, algunas notas de prensa con sospechas o algunos indicios a llegar a pensar que Mauricio Anglés podría llegar a estar involucrado en los crímenes de Alcácer según la versión de Miguel Ricard, y que él decía que esta versión de que había la sospecha sobre un Mauricio de 14 años en aquel momento pues no venía por parte de él, ni él lo había dicho, sino que realmente había sido Ricard, pero ya hace 30 años. Después de este vídeo que hizo, hubo comunicado respuesta al Rincón del Disidente por parte de Mauri. Desde su desván dice: has quedado sin aportar pruebas que sostengan tus afirmaciones. Fuiste tú quien decidió crear el espectáculo circense en primer lugar al invitar y dar voz en tu canal a aquel asesino, torturador y viol de 3 niñas, ignorando la voluntad de las familias. Con ello las revictimizaste en varias ocasiones, cuando le permitiste entre risas contigo y sentado en un váter repetir que era una cabeza de turco, cuando prologaste una biografía hecha para blanquearlo en la que colaboraste y cuando difundiste una enésima versión falsa en una entrevista destinada a tu autopromoción. También promoviste una supuesta prueba del pentotal inexistente como procedimiento válido y sin base legal ni científica, explotando un crimen contra 3 niñas. Afirmaste que no sabías lo que iba a decir Ricard, pese a que en otros programas dijiste que era lo mismo que aparecía en 3 pruebas realizadas, al menos una supuestamente hace más de 2 años. Y aun si no lo hubieras sabido, como entrevistador y propietario del canal, eres plenamente responsable de lo emitido. Invocas el sumario como si hubieras leído la acusación para luego desmontarla judicialmente. Sin embargo, a Miguel Ricard se le desmontó su acusación y él mismo terminó afirmando que aquel día iba muy borracho y no se acordaba de nada de la gallorza que llevaba. Antes de hablar del sumario hay que leerlo. Lo que publicaste no es un relato del sumario ni una acusación de cuando tenía 11 años. Es una entrevista al Miguel Ricard de hoy, hecha por yo de hoy, con toda la responsabilidad editorial que eso implica, como te podrían informar tus abogados tras hacer una lectura del artículo
artículo 211 y siguientes del Código Penal. Esa responsabilidad la eludes de forma sistemática, recurriendo a versiones contradictorias y al victimismo. A ello se suma un patrón de conductas verificables. Has enviado fotos falsas de Antonio Anglés generadas con inteligencia artificial presentándolas como reales. Te has atribuido canciones que asegurabas tuyas y también estaban hechas con IA. Ofreciste versiones incompatibles sobre el paradero de Ricard y contaste historias inconsistentes. Ese comportamiento constituye manipulación y daño emocional hacia las mujeres a las que dirigiste esas acciones. En tu vídeo de ayer incurriste además en nuevas afirmaciones que tanto yo como mi soporte legal consideramos calumniosas y que serán convenientemente aportadas en la querella correspondiente. No obstante, puesto que tan segura afirmas estar con respecto a lo correcto de tu proceder, te deseo buena suerte con la defensa judicial. Fuera de tu canal, tus afirmaciones no han tenido recorrido. Tu reputación pública hoy está marcada por estas prácticas. Un saludo, Mauricio Anglés. Sobre otros temas, y yo soy muy educado y yo también. No, el tema es que, insisto, estamos hablando sobre el brutal asesinato de 3 niñas, y a estas alturas del proceso, el lanzar de esta manera una hipótesis de ese calado que usted lanza aquí, pues creo que en cierta forma creo que causa hasta una cierta alarma social. El mero planteamiento... Esto es lo que le dijo un periodista de esta casa, el fiscal, que lo comentaba antes, el señor Beltrán. Yo creo que no causa alarma social porque no lo he dicho yo. Aquí hay personas que lo han comentado en televisión, hay personas que lo han comentado en televisión en alguna ocasión. Recuerdo, por ejemplo, que fue pues una de las pocas veces que he tenido oportunidad de verles en otro programa de televisión, recuerdo al doctor Cabezas una noche que dijo, pues si no es esto ni esto, o esto es un ritual satánico, o no hay quien se lo explique. Posiblemente el señor Cabezas, para usted, como para muchísimas personas, no tenga ninguna credibilidad, pero bueno, también está... El doctor Cabezas es médico forense y zapatero a tus zapatos. Yo a usted no lo voy a discutir de sectas satánicas porque no tengo ni la más remota idea y posiblemente es un tema que no me interesa, aunque posiblemente sea muy interesante, ¿no? Pero que insisto... ¿Es usted policía de Valencia? Mire usted, soy ex inspector de policía... ¿De Valencia? De Granada. De Granada. Vivo en Valencia, sí. Fernando García, bueno, acaba, Jerónimo. No, y simplemente insisto en que a mí, en mi opinión, me parece que lanzar esa hipótesis con esa rotundidad que usted ha dicho, yo la dejo ahí, siembro, a ver si eso... Aquí no se trata, en mi opinión, de sembrar nada, sino al contrario, recoger a estas alturas el fruto de investigaciones serias, de investigaciones que lleven indefectiblemente al camino de la verdad. Se puede llegar por muchos caminos, y creo que el señor García es el primero interesado, pero comprenda que sea yo muy escèptico ante su planteamiento. Fernando García, encara penses que pot ser les xiquetes han sigut víctimes d'un ritual satànic? Baralles aquesta hipòtesi? Bueno, lo que tinc cada vegada més clar, i no és d'ara, no és un pensament d'ara, és que no és una obra feta per Miguel Ricard i Antonio Anglés, sinó que és una obra feta per més participació de gent i no per el simple fi de violar unes criatures i matar-les després perquè no parlen, com s'ha dit. Perquè en contra del que s'acaba de dir així ara mateixa, com que és la meva filla, vaig a parlar d'ella només, les demés estan en similars característiques, la meva filla té com a 50 tantes lesions, entre elles n'hi han desapareixit de membres, com són alguna mà, algunes de les xiquetes n'hi han amputat els pessons, li han amputat algun pit, i n'hi ha barbaritats en quant a lesions, i se podia dir que sí, que per què no pot ser un ritual satànic. Si s'hagués tractat simplement de lo que sempre ens han volgut contar i fer-nos tragar a tots, que va ser en l'Anglès de Ricard, que decidiren en un moment donat arreplegar-te xiquetes, endur-se-les allà a la caseta i fer-los mil barbaritats. Han de pensar que per fer totes les coses que li han fet a les xiquetes, com pot ser això, desaparició de membres i altres moltes lesions que n'hi ha que tindre per almenys coneixement de com n'hi ha que fer-les i de quina forma n'hi ha que fer-les, i tindre un temps per fer totes aquestes lesions que estan fetes en sadisme, que estan fetes en una intenció de fer mal i disfrutar addicional. Anem a veure, Fernando Verdú, com a portaveu de l'equip de metges forenses valencians que va participar en la primera autòpsia de les xiquetes, s'ha demostrat, en algun moment s'ha demostrat que les xiquetes hagin sigut amputades a alguna part del cos? No, en absoluto. Y era lo que yo quería decirle al señor Carrión, que para ver si el cuadro que yo le voy a describir a usted en este momento puede coincidir con un rito satánico. Es un cuadro en el que hay golpes
propinados con las manos, con los pies, con piedras, con instrumentos, con determinados instrumentos. Múltiples golpes. Para unos forenses 18 o 20, con las que establecen unas circunstancias violentas, para otros forenses 140 haciendo análisis de la piel, de los planos más profundos. No hay amputaciones de miembros. Los miembros están desprendidos espontáneamente y el único miembro que falta fue extirpado en la práctica de la autopsia para realizar la huella necrodactilar. No ha habido en las partes blandas que quedaban en el cuello ninguna señal de la utilización de ningún instrumento. Y hay una lesión que es el arrancamiento de un pezón. Y posterior, solo una sola lesión de 3 víctimas, sola una lesión, y finalmente en la espalda de otra de las víctimas hay una o 2 heridas probablemente causadas por un instrumento punzante a través de la ropa, y lo otro son golpes propinados en la boca, y hay una agresión sexual. Hay digamos que 5 agresiones sexuales en total. Una cuestión, una pregunta, como buen gallego. Entonces, lo que comenta el señor García no es cierto. Es mentira. No es cierto. Lo que el médico forense, el equipo de médicos forenses... Por lo tanto, lo que comenta el señor García no es mentira. Nosotros hicimos las autopsias y el profesor Frontela también lo confirmó, que no habían habido lesiones. Yo que siempre suelo contestar, porque me encanta contestar. No me gusta dejar las cosas entre interrogantes. Ante ese cuadro yo tendría que decir que no. Con total y absoluta honestidad. Sí, no, pero es que ese cuadro es incierto. Ese cuadro es incierto porque lo que no me puede hacer atacar a nadie ya ninguna vez más es que una mano se pudre. Nuevamente, si usted no le entra en la cabeza que una mano no se pudre, yo no voy a permitir es un problema perfectamente comprensible que usted diga eso. Pero es que resulta que el profesor Frontela y el equipo, el profesor Montes y el equipo de médicos forenses de aquí de Valencia, establecimos sin ningún género de duda que lo que había desaparecido era por efecto de la putrefacción, que no habían habido amputaciones, que no ha habido ningún tipo de lesiones de esas características, que habían habido agresiones sexuales, que habían habido una extrema violencia y que había una lesión que en su momento podría corresponder a una actitud que le estirpan otro pezón. Hay otra de las niñas que le estirpan otro pecho. Eso no es cierto, señor Bueno, pues no es cierto, eso no es cierto. Solamente hay las 2 manos que faltan se pudren, señor García. Y el resto de las manos, quiera usted o no quiera, el resto de las manos se pudren. O sea, una estantera y la de lado se pudre. Con el señor Carrión en usted lo dice, se queda podría tranquilo. ser Satán, pero que indudablemente quien hizo eso podría ser calificado perfectamente de Satán. Yo eso lo comparto indudablemente, pero no por esas características, sino por la violencia que demostraron. Pero le ha contestado el señor Carrión que con esas características de lesiones no responde a un ritual de estas características. El profesor Frontela, Juan Ignacio, tampoc mai ha reconegut que les xiquetes hagin sigut amputades a alguna part del cos. Vamos a ver, es que eso es una apreciación que hace el profesor Verdú, que no corresponde en este caso concreto a la realidad, porque el profesor Frontela mal puede hablar de las manos cuando no ha visto ninguna de las manos en el transcurso de la autopsia. Cuando el profesor Frontela va a realizar la segunda autopsia, no hay manos en ninguno de los cadáveres. Él lógicamente no puede decir, y su informe de autopsia está ahí, que ninguna de las manos se haya caído o se haya desprendido por efecto de putrefacción. Va deixar clar que les xiquetes no havien sigut decapitades. Pero si me estás preguntando de las manos, no estamos hablando de las cabezas. Estem parlant d'amputacions. No, pero de las amputaciones de las manos, que es de lo que estamos hablando concretamente, el profesor Frontela no dice en ningún momento que las manos se hayan caído por efecto de la putrefacción. Jamás. Por favor, señor Blanco. Por favor, señor Blanco, lo dijo en el acto del juicio. Está en su informe de autopsia. Y que era perfectamente asumible y perfectamente lógico que se hubiera producido, y que los cuerpos, aunque los libros ponen unas cosas que se tiene que pudrir un cuerpo de una determinada manera, los cuerpos se pudren de formas distintas. Y podemos encontrar medio cuerpo de una manera y medio cuerpo de otra. Efectivamente eso puede ser factible, si yo no estoy diciendo que no. Pues yo digo que lo que yo estoy diciéndole simplemente es que el profesor Frontela, cuando va a hacer las autopsias, no hay manos en los cadáveres. Entonces, como no tiene manos, él no puede, en su informe de autopsia, como es evidente y claro, decir qué ha pasado con ninguna de esas 6 manos, porque no opina al respecto de ninguna de las 6, como tampoco deja constancia si 3, 4, 5 han sido amputadas por los médicos forenses para enviarlas al Instituto Nacional de Toxicología. Entonces, el profesor Frontela no ha entrado nunca a analizar las manos. Lo que sí tenemos, y eso es un hecho concreto, es una epífisis distal, que es aburrido ya hablar de ella, cerrada. Duda que en su momento solucionaremos. Lo que no tenemos son los huesos de esas manos, porque esos huesos de esas manos el profesor Frontela no los llegó a ver nunca, no están fotografiados en ningún lugar, porque no existe fotografía, y no hay constancia en su informe de autopsia
que esos huesos de las manos, qué huesos de las manos aparecieron y qué huesos de las manos han desaparecido. Eso es evidente. Usted sabe que en su informe de autopsia no se aclara si los huesos de las manos estaban, dónde estaban y por qué no los vio el profesor Frontela y por qué no se mandaron a analizar la toxicología de esos huesos. Señor Blanco, estaban, y no había absolutamente ninguna duda que no había habido ningún tipo de intervención de un arma cortante o cortocontundente que era la que los podía producir, y precisamente por eso, como no cabía ninguna duda, es por lo que nosotros hacemos nuestro trabajo de la forma más adecuada que consideramos, y dado que no había nada en absoluto que nos orientara, consideramos que ahí acababa nuestro trabajo. Demà fem un programa especial... Perdó, Fernando, estic parlant un momentet, per favor, i ara continuem. Demà fem una edició especial d'aquest programa i precisament parlarem del que estàvem comentant ara, de l'alçament de cadàvers, i parlarem d'aixòs ossos que es van trobar a la fosa o que no es van trobar en les coses dels xiquetes en la primera autòpsia. Fernando volia parlar i després Gabriel. No, simplement li llanço un tracte, que duga l'informe on diu que els ossos de les mans estan. A veure, no diu. En el informe a mi no me pot dir ningú, ni me pot explicar ningú que dos mans estan lligint lligadetes i una se perd sencera, se podria sencera y la otra está sencera. Pues mire, desgraciadamente es así, señor García. Sí, pues ya lo demostraré yo a usted y a todos los demás que eso es mentira. Pues ahí sí. Gabriel Carrión. A mí me gustaría apuntar, ahondando un poco en la hipótesis simplemente del mundo en el cual posiblemente parece ser que me mueva yo solo, porque cuando vengo a televisión con gente bastante más erudita que yo en todas estas cuestiones, pues nadie conoce nada absolutamente del tema, porque y esto me asusta y me asombra, porque sí que hay policías y hay datos tremendamente contrastados para poder hablar de este tema, que hay en cuerpos que desaparecen manos o desaparecen miembros que se los llevan. En este mundillo del satanismo hay mucho fetichista, y esto posiblemente usted lo sepa, ¿verdad? Hay muchísimo fetichista, y pues ¿por qué no? Es que además a mí me parece que se está centrando demasiado el juicio Alcácer en una línea concreta, y me parece que habría que plantear otras hipótesis, porque en definitiva, si hay algo importante es que la duda posiblemente nos pueda ayudar a descubrir la verdad. Este casi es un axioma científico que usted habrá trabajado alguna vez, porque la duda a lo mejor hace que hipótesis no verosímiles se puedan llegar a alguna conclusión o no, o dejarlas en el camino, pero hay que plantearlas. Y yo creo que la sociedad está lo suficientemente curtida para que no le cree en estos momentos ya alarma social, absolutamente nada. Y lo que está claro es que, ¿por qué no a lo mejor ha habido un fetichista que se ha llevado un miembro? Y esto yo creo que no debe escandalizar a nadie, porque gracias a afrontar un hecho que está ahí. Alguien se ha llevado las manos, porque no existen. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que pueden haber gente que se lleve una mano, pero reconozca que como médicos forenses nosotros sabemos reconocer si ha habido un corte o no ha habido un corte. Pero hay una cuestión fundamental. Otros médicos forenses contradicen probablemente lo que usted diga. No, en absoluto, no lo contradicen otros médicos forenses. No lo contradicen en absoluto. En este caso en concreto no. No lo contradicen. Lo que pasa es que yo le planteo esto de una cosa. Y me parece que lo hicimos precisamente delante del mismo tribunal. En estos momentos a mí me preguntan si a las niñas de Alcácer, antes de producirse el disparo en la cabeza, les cortaron en el cuello, en la piel del cuello, y yo no puedo decir que no, porque no he podido examinarlo. A mí me dicen si a las niñas, antes de asesinarlas y violarlas, les pusieron una bolsa en la cabeza, y no puedo decir ni que sí ni que no, porque no tengo datos. Yo de lo único que me puedo valer es del estudio de los cuerpos, y yo le puedo asegurar a usted que en el estudio de los cuerpos no habían amputaciones en absoluto, en ninguna de las extremidades, y que todo era efecto de la putrefacción. Violencia, extrema violencia, de acuerdo, extrema violencia, pero siempre de un tipo muy concreto, y la única lesión discordante era ese arrancamiento del pezón, porque indudablemente si encontramos todos los cuerpos mutilados igual, indudablemente nuestro informe hubiera sido totalmente distinto. Bueno, pero... Es que esto era una cosa que acompañaba a una violencia como un fin de fiesta. Es decir, que hay un hecho distinto, por poner solo un hecho. Puede ser distinto o puede no ser distinto, vamos a ver, porque es que estamos hablando de hechos que desgraciadamente los médicos forenses de Valencia no han podido analizar. Por poner un caso, al cadáver número 1, si se le hubiera producido una amputación en el pezón izquierdo, el profesor Verdú tendrá que estar de acuerdo conmigo en que no se puede saber. ¿Por qué? Porque faltan todas esas partes blandas de ese cadáver. Entonces, en el campo de las hipótesis, no se lo han amputado, pero pueden habérselo amputado. A eso me refiero. Estamos hablando de que efectivamente hay lesiones que están constatadas, porque hay evidencias físicas que están ahí. Pero hay unas partes importantes del cadáver que han desaparecido, producto de putrefacción o intervención animal. Eso estará de acuerdo el profesor Verdú.
Ahí hay una diferencia de criterios en lo que cada uno luego puede opinar acerca del animal que haya podido producirlo, si es más o menos lógico que se haya podido producir. Pero esas partes son muy importantes dentro del cuerpo. Entrando, lógicamente, estamos hablando de campo de hipótesis, hay amputaciones que sí se han podido realizar, porque desgraciadamente no hemos podido conocer si efectivamente esas lesiones están o no están en los cuerpos, y porque sorprende, y esto es un hecho claro, a cualquier persona le llama muchísimo la atención el ver cómo la desaparición de partes blandas de estos cuerpos, que se producen fundamentalmente en el cadáver número 1 y en el cadáver número 2, están muy extendidas en una determinada parte del cuerpo, muy poco en otro, y yo tengo absolutamente claro que los fenómenos de la putrefacción es algo que pudiéramos llamar mágico, porque es verdad, o sea, no se atiene a unas normas estrictas. Pero es curioso que el cadáver con mayor intervención animal sea el que está situado en medio, no el de arriba, cuando la lógica en principio induce a pensar que el cadáver que esté arriba, si entra un animal, es en el que escarba y en el que más va a comer, que el que esté en medio. Hay una serie de elementos que desde luego al menos llaman la atención. Una pregunta a raíz de lo que ha dicho el señor Blanco para el señor Verdú que me llama la atención, y me gustaría simplemente, como estamos hablando, que usted me conteste. Yo creo que lo que dice el señor Blanco es tremendamente importante. Se podría, y esta es una hipótesis, se podría haber limpiado la carne de los cadáveres o la piel para no dejar determinadas huellas. No, señor. La carne estaba, los cuerpos estaban en un estado de descomposición en el que habían unas zonas más mantenidas, luego habían otras zonas de las que estaban con las características dentelladas de los animales de pequeño tamaño, y luego habían otras zonas en las que habían desaparecido más partes blandas. Pero indudablemente, y estoy de acuerdo con el señor Blanco, donde no se ve nada se pueden construir cualquier hipòtesi. Ara tornem, anem a fer una primera pausa per a la publicitat, una segona pausa ja. Gabriel Carrión plantejava la possibilitat que estos rituals estigueren gravats en alguna cinta de vídeo. D'això parlarem d'ací uns minuts. Fins ara. 7 i 24. Vostès poden participar en este programa en el que avui estem parlant d'una hipòtesi que plantegen algunes persones relacionades amb el cas, però relacionades, com el cas de Fernando García, amb les víctimes. Una hipòtesi que es planteja també a través d'alguns periodistes, com és el cas de Gabriel Carrión, periodista i investigador de sectes i de rituals satànics. Estem parlant d'esta hipòtesi, d'esta possibilitat. Vostès poden participar a través de les nostres línies telefòniques i atenem molt gustosament les seues telefonades, encara que evidentment no les podem passar totes. Saludem també a Kelly Anglès, germana d'Antoni Anglès, i a Encarna Ricard, germana de Miguel Ricard. Bona vesprada a les dos. I també a Francisco Ellín. Hola, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Francisco Ellín és policia local de Xàtiva i també ha estudiat, està estudiant les sectes, però com a aficionat, ¿no? Sí, llevo bastantes años como aficionado, haciendo programas de radio también en la cadena SER de Xàtiva sobre fenómenos paranormales y fenómenos extraños. Y bueno, de lo que estoy escuchando esta tarde aquí, desde que estoy sentado aquí, evidentemente a mí se me ha invitado para explicar un poco cómo operan las sectas satánicas. Creo que el señor Carrión lo ha hecho maravillosamente en la zona que bien. vostè coneix, que és la costera, la zona de Xàtiva. Sí, no, pero es que conforme lo ha explicado él, creo que obvia ya decir ninguna otra cosa. Però hi ha un hecho concreto... Però, perdó, un momentet, abans de continuar parlant. Com ha tingut vostè coneixement de l'existència de sectes en aquesta zona, en la costera, com a policia local que és vostè? Bueno, en un principio, como policía local, evidentemente, tuvimos una serie de rituales en el año 89, posteriormente en el año 92 también hubo algo, pero bueno, más que como policía, como, vamos a decir, aficionado, entre comillas, al tema, he investigado por mi cuenta a personas que me han manifestado estar dentro de, no voy a decir una secta, pero sí grupos de 3, 4 personas que se dedican a adorar a Satanás. Y tengamos una cosa presente: siempre que no se transgreda la ley sacrificando a las personas y estas cosas, o infligiendo malos tratos, uno puede adorar a quien le dé la gana. El artículo 16.2 de la Constitución lo dice claramente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Otra cosa ya es meternos en el terreno de fastidiar o asesinar a alguien por estos temas. I diga com operen aquestes sectes? ¿Perdón? Com operen, com funcionen, com capten a la gent?
Pues de cualquier forma, hasta la más insospechada. Yo le puedo decir que incluso hace unos años, y creo que lo comenta Pilar Salarrullana en su obra Las sectas satánicas, incluso en un periódico que normalmente está en la Comunidad Valenciana, que ofertan trabajos, pues se anunciaron ahí unos matrimonios que tenían una clínica dental, y una persona, bueno, pues cayó en esto, fue, y con el tiempo fue viendo lo que le iban pidiendo, hasta que lo introdujeron. Desde anuncios hasta incluso pues grupos agnósticos que dan conferencias, charlas, localizan a una persona en un momento determinado que ellos crean que puede ser un adicto para ellos. I, bueno, pues, I vostè ha tingut contacte amb persones relacionades amb sectes satàniques? Más que con sectas, en grupos. O sea, yo distinguiría lo que es el grupo que se dedican a esto y lo que sería una secta organizada con todas sus cosas, como bien ha explicado el señor Carrión. De todas formas, aquí hay una cuestión. Yo tampoco, evidentemente, he tenido acceso al sumario, no sé lo que pone ni puedo entrar a valorar esto. Sí, perquè la seva postura respecte a l'assassinat, violació i tortures de les xiquetes d'Alcàsser, a partir del que vostè conega per premsa, quina és la seva postura? Yo veo que evidentemente sí hay unos puntos coincidentes. No quiere decir que ¿Quins punts coincidents, Francisco? Una cosa que no se ha hablado aquí es dónde aparece la famosa cruz de Caravaca. ¿En qué parte del cuerpo interno? Sí, sí lo hemos dicho. Aparece dentro del cuerpo, pegada a la columna. Ho han dit en altres programes, sí, no, en una de les vèrtebres. Yo me refiero a esta tarde, que no se ha comentado. Esta tarde no se ha comentado. Aparece dentro del cuerpo pegado a la columna. Sí. Una de las vértebras. Una de las vértebras. No, totalmente incrustado en la cuarta vértebra lumbar. ¿De qué forma se puede llegar a hacer esto? ¿Qué parte anatómica del cuerpo hay que levantar o abrir para poder poner una cruz ahí? Sí, Fernando Verdú, ¿de quina manera es pot fer això? Pues teniendo una cruz de Caravaca que está perfectamente cogida, se produce la putrefacción, se movilizan los cuerpos, va descendiendo con el putrílago y con la movilización de los cuerpos, y luego queda sobre el abdomen, que no está incrustada en ninguna vértebra, sino que está sobre el abdomen y está perfectamente atada y puesta aquí encima. Però segons les famílies, aquesta creu de Caravaca no pertanyia a cap de les xiquetes. Perdón, ¿está perfectamente atada? Perfectamente atada. ¿Cómo se puede atar una cruz? Perdón, pero quiero decir, pasada con el pasador, está puesto, es la niña a la que le falta la mayor parte del cuerpo, del cuello, entonces explica perfectamente que haya caído, no está incrustada, ni tocada, ni nada, está simplemente caída junto al putrílago. Incrustada está porque esa es la palabra que consta en el informe del profesor Frontela, y ustedes no la vieron. Como no la vieron durante la realización de su autopsia, lo lógico es que hay que dar toda la confianza plena al informe de la segunda autopsia, que es el profesor Frontela quien descubre esa cruz que ustedes no vieron durante la realización de la primera autopsia. Si el profesor Frontela dice que está incrustada, estará incrustada. Vamos a no poner en duda los informes, cuando en un hecho tan claro y tan patente como este, a usted se les pasa completamente el hecho de que haya una cruz de metal con una cadena, con que yo me imagino que es un elemento lo suficientemente grande como para ser detectado durante la realización de una autopsia, pese a que ustedes consideraron que no era oportuno hacer radiografías. Bueno, pues ahora lo único que tenemos, desgraciada o afortunadamente, es el informe del profesor Frontela, y si el profesor Frontela dice incrustado en la cuarta vértebra lumbar, pues tiene que estar ahí. Bien, no hay que poner en duda las palabras que dice el profesor Frontela, tampoco habrá que poner en duda las palabras que dicen los otros médicos que participen. Entonces, a mí me gustaría... De todas maneras, un segundito solamente, sí. En el acto del juicio se habló de la cruz de Caravaca, y efectivamente la cruz de Caravaca, el mismo profesor Frontela habló de que había quedado sobre la columna vertebral, en la zona de la columna vertebral, no incrustada en la columna vertebral. Eso no se dijo en el juicio. Bueno, de todas maneras, como se está demostrando aquí, usted mismo se ha corregido a usted mismo, porque decía atada, luego se desdice, es decir, que esto es algo muy normal. No me desdijo, atada ha sido... como el señor Blanco, tendremos que utilizar una terminología exquisita. Yo procuro utilizar siempre un léxico el más adecuado para cada una de las expresiones. Lo más importante... Entonces, utilizar el pasador de la cruz estaba perfectamente unido. Yo lo que no he oído, y que me imagino que se habrá dicho, porque yo sobre esto me he perdido muchísimo, es el simbolismo de la cruz de Caravaca. Es decir, si está claro que la cruz de Caravaca es un elemento de protección y supuestamente dentro del engranaje de la hipótesis
Bueno, Juan Ignacio comentó en alguna ocasión que podría no ser de Caravaca, sino una creu de Lorena. Es de Caravaca, es de Caravaca. La cruz es de Caravaca, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el informe del profesor Frontela, volviendo a lo mismo, cuando él habla de una cruz de Lorena. No, es de Caravaca. La diferencia entre la cruz de Lorena y la cruz de Caravaca como cruz es similar, no idéntica, pero la aparición de dos ángeles que lleva justo en lo que es el travesaño más largo de la cruz, eso únicamente lo lleva la cruz de Caravaca, porque representa el milagro de la aparición de esa cruz de Caravaca, que, por contar la anécdota, que ya que me he enterado, me gusta contar las cosas, por lo visto iban a oficiar misa en Caravaca, no había cruz, y entonces en un momento determinado dos ángeles entran por una de las ventanas de la iglesia portando esa cruz, y por eso aparecen esos dos ángeles sujetando la cruz, que son el símbolo de la cruz de Caravaca, y que es lo que la diferencia básicamente a la cruz de Lorena. Pero habíamos hablado siempre de cruz de Lorena porque el profesor Frontela pone cruz de Lorena en su informe de autopsia. Luego hemos comprobado que es de Caravaca. Lo que pasa es que no es de ninguna de las tres niñas. Entonces, ¿cómo llega allí? Ese es el tema delicado. Gabriel y después Francisco. Gabriel. Sí, es una cruz de Caravaca con total y absoluta certeza, esto no tiene ninguna duda. No es una cruz de Caravaca auténtica ni real, en cuanto a que las cruces de Caravaca tienen dos partes, y porque la cruz de Caravaca se abre y dentro hay una reliquia, esta es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pero es una cruz de Caravaca de cuello normalita. Lo que está claro es que es un protector, esa especie de reliquia que supuestamente está en el anverso y en el reverso dentro, serviría para proteger. Lo que está claro es que si está de esa manera como depositada dentro, en principio dentro del argot de magia, si a mí me comentan y me dicen, mira, se ha encontrado un cuerpo con esta cruz ahí y tal, yo diría, pues yo personalmente, por otros casos y demás, diría, hombre, pues esto es que han querido profanar el cuerpo de una manera sacrílega. Pero esto es algo muy común y que posiblemente si se pone en contacto con algunos sacerdotes que quieran hablar sobre el tema les podrien dar infinidad de... Anem a veure, si la creu de Caravaca ja no l'han reconeguda cap de les famílies, però si pertanyera a algun dels agressors i caiguera damunt del cos d'una de les xiquetes, podria haver arribat a aquesta vèrtebra lumbar i el procés haver sigut el mateix que explicava Fernando Verdú, de la protefacció? No, aquesta possibilitat se té que rebutjar radicalment per lo que he dit abans, que és que estava passada y no era masa gran, no podía pasar por el cap normalmente. Salvo que se la hubieran hecho ingerir. Luego yo siempre cuando no puedo rebutjar amb un argumento una cosa, me calle, sencillamente. Pero hay que decir, y en esto las cosas son como son, el cadáver era precisamente el que la espalda le faltaba la mayor cantidad de partes y evidentemente cabe la posibilidad de que de una forma u otra, y todos sabemos que durante el proceso de la putrefacción los cuerpos están en semimovimiento, pues a base de desplazamiento, si eso estuviera en esa fosa hubiera podido llegar a parar allí. Es una posibilidad que es concreta. Francisco, Ellín. Sí, nos iba a preguntarle lo que acaba de confirmar, que no pertenece la cruz a ninguna de las chicas. Entonces la pregunta que iba a hacer antes de que se me adelantara el compañero era cómo había llegado esa cruz allí, el motivo, el por qué estaba eso allí. Vostè diu que ha tingut coneixement o contacte amb algunes persones que pertanyen a aquestes sectes satàniques, o grups. ¿Son personas d'alt nivell econòmic? Las que yo conozco normalmente son de un nivel económico medio alto. ¿Y son capaces de matar? Si me hubieran confirmado tal extremo, si o de obligación sería comunicarla al juzgado. O devore morir. No lo puedo decir porque eso a mí nunca me lo han confesado. Si me han confesado, pues que se van a determinados sitios, hacen sus rituales, incluso se beben sangre que compran de los mataderos de cordero y cosas de estas, y es lo que hacen. Recordem que el professor Frontela en el JUI i també en este programa va dir que va trobar senyals d'exhibicionisme perquè algunes de les robes de les xiquetes estaven obertes, trencades, com si hagueren sigut obertes per a mostrar alguna cosa. Això podia ser... Sí, es decir, es que en definitiva... Eso podría ser muestra de la presencia de alguna cámara de vídeo. En definitiva, para mí, desde el principio, está claro que todo forma parte de una puesta en escena para ofrecer un espectáculo. Y, en segundo lugar, en estos momentos, a nivel internacional, una cinta de este tipo vende más y encima lleva ritual de sadosatanismo. Es así.
Entonces esa es la cuestión. Por lo tanto, yo he hablado con otros realizadores de televisión sobre la supuesta puesta en escena y me han comentado lo mismo, que tal y como están puestos los cadáveres, la descripción que hacéis de cómo aparecían en la alfombra, en los restos y tal, parece que realmente se haya puesto una cámara en un lugar para que la escena se desarrollara adelante y se pudiera filmar de una manera clara i concreta. Olegarii? A mi m'ha interessat tant, sempre he treballat moltes voltes el tema de les sectes des d'una altra perspectiva del senyor Carrión. ¿Cuál es la mía? La teua crec que és una perspectiva de divulgació. A mi m'agrada més una teoria més teòrica, pensé que un llibre important és el de Gonzalo Puente Ojea, Iglesia y Poder, te'l podries llegir perquè t'agradaria molt. No, conozco a Puente Ojea. Lo que no comprem és com se pot tindre l'atreviment de vindre així i parlar d'aquest tema sense haver-se conegut el sumari, sense saber exactament el que diu, sense controlar cadascuna de les lesions, sense saber el pas del crim. És lògic, i en això sí que podem entrar, com tota hipòtesi, el meu veí també té moltes, sobre el tema de l'assassinat, comentar quan el doctor Frontela planteja aquesta possibilitat de que tot siga una exhibició, de que n'hi hagi més persones, però siguem serios, i crec que Juan Ignacio ahí me donarà la raó, el doctor Frontela, que també ho planteja com a hipòtesi, ho planteja més en un àmbit sexual, no en un àmbit satànic. Sabem, i tu saps, que les sectes satàniques són les sectes minoritàries, normalment formades... Eso es lo que usted sabe, no, sí, no diga usted que yo sé. sé. Perdón. Normalment formades per persones humils. Desde el momento en que dice eso no tiene usted ni idea. Per supost. Ni idea, vamos. Jo crec que el que no té ni idea eres humildes, tu. No. Per això t'he dit que escrius llibres de divulgació. Ni humildes ni idea. Però bé, me deixes parlar, perquè no he parlat en tot el debat encara, perquè estava escoltant coses que de veritat em sonen al cel. Sí. Bé, el tema concret és que no se pot parlar sense conèixer el sumari, perquè el que tu estàs dient així en el coneixement de les sectes més perilloses que en aquest moment funcionen són sectes amb una capacitat organitzativa molt concreta, no són precisament les sectes satàniques, al contrari del que passa en països sud-americans. Hi ha sectes moltíssim més perilloses i així no hi ha ni una sola dada. Perdona, no hi ha ni una sola dada concreta que ens permeta arribar a una hipòtesi, perquè s'utilitza la paraula hipòtesi ja també en una facilitat. Això no és una hipòtesi, això és una simple opinió teua, de que se puga parlar de que així hi ha una secta satànica. Jo respecto la teua opinió, és una opinió democràtica, estàs convidat així per a parlar d'això i és perfecte. Però m'estranya el paper de Juan Ignacio, que sempre ha plantejat dubtes a la versió oficial, dubtes en els quals en algunes coincidim, i que ara no planteges cap dubte, cap posició contrària a una tesi tan absolutament dislocada como es la tesis satánica. No, si es que yo no he hecho el menor comentario al respecto en la posibilidad de que pueda efectivamente tratarse de una cosa o de otra. Como hipótesis, y es algo que está claro, si mañana vienen y me dicen que han bajado de un ovni y han sido los marcianos, bueno, pues a mí lo que me preocupa es que efectivamente estamos desgraciadamente en una situación en la que, como las cosas, y es una opinión personal, no se han hecho de la forma lógica, cualquier situación es más o menos creíble. En principio, mi opinión personal, después de haberme leído todo el sumario y conocedor de todo el sumario, es que no se trata de un rito satánico. Esa es mi opinión personal. Que sea factible, hombre, como la de los marcianos. Es difícil, pero desgraciadamente, en primer lugar, por el tiempo transcurrido, por la situación en la que se encontraban los cuerpos, bueno, faltan muchos detalles que en un momento determinado podrían arrojar luz. Yo vuelvo a repetir, mi opinión personal es que no se trataría en este caso de un rito satánico. ¿Qué ocurre? Que aquí sí hay elementos pues, que llaman la atención, o que llaman poderosamente la atención, como yo digo, el primero, la fecha, el viernes 13. Digo porque es algo que ha planteado muchísima gente, es por plantear detalles a los cuales la fecha, aquel día se mató a Lucrecia en Madrid y no tiene nada que ver con el tema satánico. No, pero si yo estoy diciendo desde el principio que no creo en eso. Sí, entonces, yo simplemente estoy dando detalles por qué se han planteado todas estas dudas, y a lo largo de 4 años y medio no es el señor Carrión la única persona en España que cree que esto es obra de un ritual satánico. Francisco, ¿vostè també creu que l'assassinat de les 3 xiquetes pot ser obra d'un ritual? Yo lo que veo es que sí que hay muchos puntos que convergen de lo que es un ritual satánico con lo que está ocurriendo aquí, desde el punto de vista de la información que yo tengo de los medios de comunicación, evidentemente.
Yo quisiera comentar... La introducción de objetos, por ejemplo, de lo que se ha hablado, que se le han introducido objetos a través de la vagina y el ano, eso sí formaría parte de un ritual satánico. No digo que sea este el caso concreto, pero evidentemente es un punto que converge. A mí me gustaría comentar que me encanta la mala educación... Perdó, però Francisco, segons el professor Verdú, que va participar en la primera autòpsia, no està demostrada aquesta introducció d'objectes. Bueno, este profesor Verdú no demuestra res. Quisiera comentar, ¿De Gabriel? Yo creo que sí. Quisiera decir que en principio me encanta la mala educación de la gente que luego, entre comillas, se llama democràtica. Me dius mal educat, a mi l'únic mal educat ha sigut tu, que t'has referit en uns termes absolutament incoherents al profesor Verdú. Yo a usted no me he dirigido, y el profesor Verdú creo que tiene la suficiente entidad, edad y madurez como para defenderse solo y no necesitar coadláteres que le defiendan absolutamente. Demanaría, por favor, no entrar en descualificación. Si me ha insultado y me ha descalificado, permítame por lo menos que conteste. Yo no tengo porque creo que hay que contestar al menos las tonterías. No, yo he sido invitado por el programa y lo que no voy a soportar es que me insulten. Por lo tanto, si me insultan me defiendo muy correctamente, muy educadamente, pero me tengo que defender de las tonterías. A tots els convidats que no entrem en desqualificacions. En segundo lugar, cuando el señor y además está grabado, dice que es una opinión, luego acaba diciendo que es una tesis. Bueno, yo creo que se debe de poner de acuerdo con su propio cerebro para saber realmente de lo que yo estoy hablando, porque sabe más de mí que yo mismo. En segundo lugar, yo cuando habla de que el satanismo en principio está considerado, o las sectas satánicas las compone gente humilde, de entrada se descalifica para conocer el tema. En primer lugar, porque desde el primer momento en que la primera iglesia satánica se legaliza en el